Hola, buen día. Mi nombre es Freddy Chelevar Castillo. Soy alumna de la licenciatura de Hidrobiología del Departamento de Hidrobiología de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. El día de hoy les voy a platicar un poco sobre la biotecnología del cultivo de agarofitas del género Alcidium. Bueno, existen varios agarofitas de interés potencial económico. En la plataforma insular cubana existen dos especies integrantes del género Alcidium, que son las más aptas para organizar a corto plazo una industria extractiva de agar, con algas propias de biocentosis arrecifal, y su propagación puede ser asegurada mediante el maricultivo. En esta investigación se realizaron 44 experimentos con las dos especies del género Alcidium, y nos pudimos dar cuenta que solamente en el género de Alcidium triquetum resultó el mejor prospecto para la realización de granjas experimentales, y partiendo de esto se modularon los restantes experimentos, que consistieron en estimar los valores óptimos de temperatura y salinidad, las estrategias óptimas para estimar la alternativa de cultivo, como fueron en bolsas, cajas rectangulares y cuerdas, la epibionta como elemento a considerar en la fitotecnia, estimar los picos de producción de agar, niveles de nitrógeno, fósforo y potasio en los tejidos, estimar la variación de concentración de 4 elementos traza en relación con el incremento medio de biomasa y el contenido de ceniza para varios micronutrientes. En la siguiente imagen se muestra la estructura de soporte empleado para la sujeción de las cuerdas en los diferentes tratamientos de siembra. En la imagen A, pues se ven las bolsas con los orificios de 6 centímetros, y en la flechita pues se muestra un acercamiento de estas. En la imagen B, pues se pueden observar las cestas suspendidas y unidas a los soportes. Y finalmente, pues en la letra C, pues podemos ver la sujeción directa a la cuerda. En el siguiente diagrama podemos ver el efecto que causa la TCR en todas las combinaciones experimentales posibles de la salinidad y la temperatura. La siguiente imagen nos muestra la evolución del peso de los ejemplares de Alcidium triquetum de 25 y 50 gramos durante el periodo de cultivación, que fueron en este caso pues los 30 días. En cada ejemplar pues se mantuvieron en los 3 tratamientos, los cuales fueron las cestas, en la bolsa y pues las que fueron directamente pues sobre las cuerdas. De acuerdo con estos tratamientos, pues se pudo decir que el sistema de sujeción directa es la opción más factible en la producción a escala macro en la especie. La siguiente imagen pues, nos muestra la composición por categorías taxonómicas mayores en biomasa de los organismos asociados al Alcidium triquetum. Como podemos ver en el lado derecho, pues se muestran los 5 grupos que están más en relación con el Alcidium triquetum. De estos 5 grupos, el grupo de los anfípodos pues es el que más le causa daño a la especie cuando ésta se cultiva en bolsas. En la parte superior pues nos está mostrando la marcha que tuvo este Alcidium triquetum durante la etapa de mayor rendimiento de cultivo. Con base a esto, pues nos dice que la época más crítica para la producción de biomasa pues es el invierno, y la mejor época para la producción de biomasa pues es el verano. Estos valores pues son referidos a los ejemplares con 50 gramos del peso inicial. El siguiente diagrama pues, nos muestra una marcha mensual de TCR y el contenido de agar de Alcidium triquetum. Nos podemos dar cuenta que los niveles más elevados de producción de agar coinciden con el pico de producción de la especie. La concentración de agar pues es referido al peso seco. La siguiente imagen pues, nos muestra la variación de la concentración tisular media del nitrógeno, fósforo, potasio en relación al cambio de biomasa, experimentando por ejemplares de Alcidium triquetum propagados en bolsas. Bueno, los niveles más adecuados de nitrógeno y fósforo a nivel del talo son más elevados en verano, lo cual explica el por qué las plantas son más vigorosas y resistentes.
Bueno, eh, la siguiente imagen pues nos muestra la variación de la concentración de 4 elementos traza en relación con el incremento medio de biomasa y el contenido de cenizas. ¿Esto en base a qué? Pues a los ejemplares de Alcidium trichetum cultivados durante los 60 días en estaciones climáticas opuestas. Bueno, la pérdida diferenciada de biomasa que se origina ante condiciones inadecuadas de cultivo determinará una elevación tanto del contenido en cenizas de muestra como su concentración de elementos traza. Este proceso tiene lugar también debido al enriquecimiento que esta misma experimenta a causa de la acumulación de detrito o la presencia de epibionsis más abundante sobre las frondas afectadas. Bueno, en cuanto a esto, la fitotecnia de cultivo ensayada impidió la recuperación y el crecimiento de los mismos durante el invierno. Finalmente, pues les muestro el material del herbolario de Alcidium trichetum. Bueno, como conclusiones, pues como primer punto, pues se evidencia una relación de carácter parabólico entre la tasa de crecimiento y la temperatura, y ante las variaciones térmicas aún pequeñas, las alteraciones de crecimiento pues fueron marcadas. La temperatura óptima de crecimiento de esta especie pues fue cercana a los 29 grados centígrados, correspondiendo a condiciones propias del verano. Esto concuerda con una notable estacionalidad de evidencias in situ en el crecimiento de esta especie. Como segundo punto, pues tenemos que el ritmo de crecimiento regula la concentración de potasio a escala global en la planta a nivel de rámulas y apéndices, índices sobre la concentración de macronutrientes como el fósforo y el magnesio, y oligoelementos como el aluminio, zinc y manganeso. La cinética del magnesio, al igual que el del aluminio y el zinc, sugiere la estancia como un proceso de dilución tisular. El manganeso, por el contrario, manifestó una relación lineal directa con la tasa de crecimiento. Como tercer punto, pues la siega de mantos de Alcidium trichetum con vista al procesamiento para la obtención del agar debe ser efectuada desde marzo hasta agosto. En aquellos mantos cuyo desarrollo vegetativo se mantiene durante la mayor parte del año, esta se realizará preferentemente en los primeros meses del verano, etapa en la cual se conjugan ritmos elevados de crecimientos con máximos de concentración de ficocoloides. Como cuarto punto, pues tenemos la relación costo-beneficio más ventajosa para el cultivo de Alcidium trichetum, pues obtuvo como el empleo de pequeñas cuerdas una vez deshilachadas son insertadas en guías de sostén. El montaje y manejo a escala piloto de una granja experimental basada en esta técnica pues permitió comprobar que incluso bajo condiciones mínimas de atención fitocultural, pues su propagación es viable y puede ser mantenida indefinitivamente. Como quinto y último punto, pues tenemos que anfípodos y moluscos ascaglosos constituyeron factores de riesgo para el cultivo de Alcidium trichetum. Ambos grupos fueron capaces de deprimir su productividad y en particular en particular pues fueron los primeros cuando rebasaron una densidad de 5 individuos por gramo de biomasa, devastaron irreversiblemente al vegetal. Y bueno, eso sería todo y pues muchas gracias por su atención.